Los detractores del Evangelio que Pablo predicaba procuraban que los creyentes añadiesen a la fe en Cristo la circuncisión y el cumplimiento de las obras de la ley. Eso hacía que la cruz fuese menospreciada. Por esta causa, a la pregunta general ¿qué es la cruz de Cristo?, el apóstol da una segunda respuesta. La cruz es el lugar de la identificación. No hay duda alguna al leer el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Frente al texto se aprecia la identificación, el cambio y la consecuencia. La identificación. La experiencia de salvación se alcanza en una entrega al Salvador en respuesta al mensaje del Evangelio. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. La fe que alcanza la justicia de Dios no es un acto intelectual, sino vivencial, que exige la aceptación del Salvador en toda la dimensión de su persona y obra, incluyendo la resurrección. La muerte y resurrección de Cristo son el núcleo del Evangelio, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. La justificación por la fe conduce a la seguridad de salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La salvación se alcanza por gracia mediante la fe, como se enseña en Efesios 2, 8 y 9. La regeneración espiritual se produce por la obra del Espíritu Santo en la identificación con Cristo. La situación del pecador es la de muerte espiritual por causa del pecado. La muerte no es un estado de término, sino uno de separación. La física es el resultado de la separación de la parte material y espiritual del hombre. La espiritual es el resultado de la separación con Dios a causa del pecado. La identificación con Cristo produce una nueva vida por la resurrección espiritual y juntamente con Él nos resucitó, Efesios 2:6, dotando al que cree de la vida eterna por identificación con Cristo, para llegar a ser participante de la naturaleza divina, como escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. La implantación de Cristo en el creyente comunica a éste la vida eterna que solo Dios tiene. Tenemos la vida eterna porque Cristo se hace vida en el creyente y éste puede decir, para mí el vivir es Cristo, Efesios 1, 21. El Espíritu Santo produce a Cristo en la vida cristiana en lo que se llama el fruto del Espíritu. Y el salvo sigue a Cristo en una vida victoriosa. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Se produce un cambio radical, de modo que la cruz marca un antes y un después en la vida. Crucificado con Cristo se elimina el poder del viejo hombre y se adquiere la condición y ciudadanía celestiales, como se enseña en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. El cambio. Esta es la precisión del texto. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y la consecuencia del programa divino para el cristiano, porque los que antes de antemano conoció también los predestinó para ser modelados conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Esta identificación
produce una nueva posición, la de un cuerpo en Cristo, la de experiencia de libertad y seguridad y la condición de sacerdotes espirituales para ministrar en el nuevo santuario de Dios. Produce también la comunión plena e íntima con Dios. La identificación con Cristo comunica poder a la vida cristiana. El poder del resucitado Señor se nos da en Él, de modo que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La presencia del Señor produce también descanso porque Él está siempre con nosotros. En medio de los problemas y dificultades de la vida tenemos su compañía y podemos alcanzar la experiencia del apóstol Pablo y decir al final de nuestra andadura: pero el Señor estuvo a mi lado. 2 Timoteo 4:17. La identificación con Cristo nos da esperanza. No son cosas que esperamos en el futuro, sino que la esperanza cristiana es Cristo mismo. Cristo es en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La consecuencia. La dimensión real de la vida cristiana es esta: vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es la dependencia que produce la fe, una dependencia continua mientras vive. La experiencia de la vida de santificación se alcanza en el ejercicio de la fe. El objeto de la fe es el Hijo de Dios. En Él están todos los recursos de la gracia y el infinito poder de la deidad, como Él mismo dijo a los suyos: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Trae esto un estilo de vida nuevo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nada se necesita de obras humanas o de sistema legal. No es la circuncisión ni el guardar la ley, sino la identificación plena con el que realizó la obra de redención y pagó el precio de nuestro pecado. El estímulo para vivir una vida de compromiso en la identificación con Cristo está en la parte final del versículo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El motor de la vida cristiana es el amor de Cristo. Es ante una entrega tan admirable que el cristiano se presenta como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El amor de Cristo es el elemento dinámico que impulsa al cristiano a vivir solo para Dios. Nadie que se para ante la cruz puede seguir siendo igual. El mejor resumen de entrega ante el amor de Cristo son las palabras del apóstol: porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.